Hola, bienvenido a nuestro canal de historias que enseñan. Disfruta mirando. A veces, la persona que más cerca tienes resulta ser la que más te traiciona. No puede ser, no debe ser así, pensaba Martina, mirando por la ventana con las mejillas mojadas de lágrimas. Habían pasado 6 meses desde el día en que su madre la llevó a la institución, prometiéndole que volvería a recogerla en un par de días. Ingenua, la niña siguió esperando. El tiempo corría, pero su madre no aparecía. Martina se inventaba excusas, quizá le había ocurrido algo grave, quizá no podía venir. Las niñas con las que compartía habitación le dijeron enseguida la verdad cruda: tu mamá no va a volver. Esto es un orfanato, no un internado de unos días. Le explicaron que allí no traían a los niños por un par de días, sino que se quedaban allí. Pero aún así Martina siguió creyendo y esperando. 1 año, 3 años. Hasta el último día que pasó dentro del orfanato, no dejó de imaginar que su madre cruzaría esa puerta por ella. Solo cuando finalmente salió del orfanato y supo que su madre vivía en otra ciudad, a unos 150 kilómetros, comprendió lo evidente: no pensaba volver nunca. Simplemente la había abandonado. La constatación la desgarró por dentro. Lo que más la atormentaba era la pregunta: ¿por qué? Siempre había sido una niña tranquila, obediente, jamás causó problemas. Su madre tenía su propio piso, trabajaba y ganaba bien, nunca les había faltado nada. Entonces, ¿por qué dejarla en aquel lugar extraño? Martina se prometió que, algún día, encontraría a su madre solo para formular esa única pregunta. Decidió que no se presentaría ante ella como una huérfana humillada, sino como una mujer hecha y derecha. Primero obtendría una buena formación, un trabajo sólido, una apariencia de profesional respetada y exitosa. Quería que su madre sintiera vergüenza, que experimentara al menos una fracción del dolor que ella sintió cuando fue traicionada por la persona que más debía cuidarla. Martina era muy lista, estudiaba de maravilla, y muchos profesores estaban convencidos de que la esperaba un futuro brillante. Logró prepararse para los exámenes de ingreso y entró en una de las mejores universidades de la ciudad. Su sueño era convertirse en diseñadora, y se esforzó al máximo para conseguir una excelente formación. Tras graduarse, la invitaron a hacer prácticas en una reconocida empresa de diseño, y a partir de ese momento su vida tomó un rumbo completamente distinto. Empezó a trabajar en proyectos interesantes que sacaba adelante con éxito. No tenía muchas amigas, solo se hizo cercana a una compañera de trabajo llamada Purita, más una buena conocida que una amiga del alma. Pero una persona sí era verdaderamente cercana para Martina: Florencio. Se habían conocido en el orfanato, cuando ella tenía 11 años y él 13. Florencio llegó a una edad en la que adaptarse a un ambiente nuevo resulta especialmente duro. Una tarde, los chicos mayores lo rodearon para molestarlo. Florencio se mantenía apartado, no hablaba con nadie, y eso despertó el deseo de acosarlo. Martina vio la escena desde lejos y se lanzó a ayudarle. ¿Por qué 5 contra 1? Dijo, adelantándose sin miedo. ¿Qué os ha hecho? Lárgate, mocosa, bufaron los mayores, molestos. Pero Martina no se asustó. Con toda calma, los miró y contestó: si no lo dejáis en paz, voy a llamar a Carlos Ríos. Los chicos retrocedieron y se marcharon de inmediato. Todos sabían quién era Carlos Ríos, el profesor de gimnasia del orfanato, severo pero justo, que jamás permitía que los mayores perjudicaran a los pequeños. Solo con mencionar su nombre, los acosadores salieron corriendo. Martina se acercó al chico. Hola, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño? No, gracias, respondió él, tímido, y extendió la mano. Me llamo Florencio. Yo soy Martina. ¿Eres nuevo? Sí, llegué hace una semana. No quiero quedarme aquí. Mi abuela vendrá pronto a buscarme. ¿Estás seguro?, preguntó Martina, dudosa. Las promesas de los adultos no siempre se cumplen. Vivo con mi abuela, pero la hospitalizaron. Me trajeron aquí mientras se recupera.
En cuanto salga, vendrá por mí, dijo él con una extraña madurez. Ojalá, respondió Martina con ligera envidia. Mi mamá también prometió venir a buscarme. Llevo 4 años esperándola. A lo mejor le ha pasado algo y por eso no viene. Quizá. Mejor eso que pensar que simplemente te dejó, dijo Florencio, serio. Martina suspiró. La buscaré cuando sea mayor y le pediré explicaciones. Florencio contó que no recordaba a sus padres, murieron en un accidente cuando él tenía 2 años y su abuela lo acogió. No tenemos a nadie más, dijo. Martina, por su parte, nunca había tenido padre, vivía sola con su madre, hasta que apareció Gustavo, el hombre que se adueñó de todo el tiempo de ella. Lo que más dolía a Martina no era que lo quisiera, sino que la niña había perdido su hogar y la atención de su madre, pero aún así, daría cualquier cosa por volver a su casa, aunque su madre no le hiciera caso. Desde aquel día, Martina y Florencio se volvieron inseparables. Solo estaban separados en clase y a la hora de dormir. Florencio aprendió a defenderse a sí mismo y a su amiga. Muchos tenían envidia de su cercanía e intentaban romper su relación. Él se peleaba con los chicos que la molestaban, Martina discutía con las chicas que intentaban separarlos. Al final, el propio Carlos Ríos intervino en alguna ocasión y puso orden. Las dificultades se intensificaron cuando Florencio salió del orfanato para entrar en la universidad. Su abuela nunca fue a recogerlo, murió en el hospital. El muchacho lo pasó terriblemente mal. De no ser por Martina, nadie sabe cómo habría soportado la pérdida. Los últimos 2 años que Martina pasó en el orfanato sin Florencio fueron los más duros. Se aisló, casi no hablaba con nadie y vivía solo esperando las visitas de los sábados. Cuando cumplió la mayoría de edad, abandonó por fin el orfanato. El destino quiso que el piso que tenía a su nombre quedara justo al lado del apartamento donde vivía Florencio, así que pudieron verse casi a diario. Al principio, a Martina le costó muchísimo adaptarse a vivir sola. Él la apoyó, la ayudó en todo, luego llegaron la universidad y el nuevo trabajo, pero ella siempre encontraba tiempo para su amigo, incluso se ocupaba de cocinar para los dos. Florencio trabajaba en una empresa de construcción como arquitecto, lo que resultaba simbólico, incluso en la elección de la profesión estaban cerca, él diseñaba edificios por fuera y ella soñaba con diseñarlos por dentro. El día en que Martina cumplió 25 años, planeaban celebrarlo juntos en su restaurante favorito. Menos mal que hoy tengo día libre, podré dormir un poco más y arreglarme con calma, pensaba ella, de excelente humor, algo extraño porque nunca le habían gustado demasiado sus cumpleaños. El teléfono sonó. Hola, ¿Martina Castro? Se oyó una voz femenina desconocida. Sí, soy yo, respondió sin preocupación. Estaba acostumbrada a recibir llamadas de números nuevos. Los clientes de la firma podían llamar en cualquier momento. Le habla el salón de belleza Afrodita. Queremos felicitarla por su aniversario y ofrecerle un mes de servicios gratuitos. Martina se quedó boquiabierta. Llevaba 2 años acudiendo a ese salón y jamás había oído de semejante promoción. Esta opción solo es válida para nuestros clientes VIP y usted es una de ellos, explicó la voz. Puede utilizar cualquier servicio durante este mes sin pagar. Vaya, qué regalo tan inesperado, dijo Martina, encantada. ¿Puedo pasar hoy? Necesito manicura, corte y maquillaje de noche. Por supuesto, la esperamos a las 3. Colgó feliz. A partir de ese momento, las sorpresas se sucedieron. La llamaron colegas, amigos del trabajo, Purita la felicitó con palabras cálidas y la guinda fue la llamada del director general. La felicitó personalmente, elogió su talento, su energía y su creatividad y anunció que la empresa la premiaba con un viaje de 1 semana al mar para 2 personas. Puedes llevar a alguien de quien no quieras separarte, añadió en tono significativo. Martina casi no encontraba palabras de agradecimiento. El director incluso le concedió vacaciones inmediatas para que pudiera viajar en 3 días. Luego llegó otra sorpresa,
el timbre sonó y apareció un repartidor con un enorme ramo de rosas, 25 flores de un tono cremoso. En el centro, una tarjeta, Martina, de tu hombrecito querido. Felices fiestas. Nos vemos esta noche. No dudó ni un segundo, solo Florencio podía haber enviado ese ramo. Después del salón de belleza y unas compras rápidas, Martina estaba lista para la cena. Al llegar al restaurante, vio una limusina negra en la entrada y pensó con un suspiro que no le importaría dar una vuelta en un coche así. Dentro, todas las mesas estaban decoradas con flores y del techo colgaban globos de colores con la inscripción «Feliz cumpleaños». Martina se quedó paralizada un instante, pensando que alguien tenía una celebración genial esa noche. No debimos escoger este sitio, pensó, vamos a molestar a la verdadera homenajeada. Pero antes de que terminara la idea, Florencio apareció con un traje azul oscuro y otro ramo de flores. Mi querida Marty, feliz cumpleaños, dijo en voz alta, sin importarle que todo el restaurante lo oyera. Extendió los brazos, señalando la decoración. Todo esto es para ti. ¿Recuerdas tu sueño de niña sobre los globos? Ya está cumplido. Martina rompió a llorar de emoción. Florencio la abrazó y, después de un brindis con champán, le entregó una caja festiva. Dentro, un estuche alargado, un brazalete de oro y un anillo. Marty dijo, mirándola a los ojos, no hay nadie más importante para mí que tú. ¿Quieres casarte conmigo? Si no hubiera estado sentada, se habría caído de la impresión. Con la voz temblorosa, respondió que sí. Florencio gritó su alegría, el personal del restaurante aplaudió, sonó música y ellos bailaron. A partir de ese día, dejaron de llamarse solo amigos. Después del viaje al mar que la empresa le regaló, registraron su matrimonio exactamente el 9 de septiembre, el mismo día en que, años antes, se habían conocido en el orfanato. La boda, sencilla pero muy cálida, se celebró en su restaurante favorito. Fueron pocos invitados, algunos colegas, la vecina de Martina con su marido y el fiel Carlos Ríos, el profesor de gimnasia que los había protegido en la infancia. La vida familiar comenzó tranquila, sin escándalos, con comprensión mutua. A veces, a Martina le parecía demasiado perfecta, como si faltara algo de conflicto, pero enseguida se decía que eso no era un problema. Un año después, alquilaron el antiguo piso de Martina y empezaron a ahorrar para su sueño común, abrir su propia oficina de diseño y construcción. Florencio se encargaba de los planos estructurales, desde los cimientos hasta el tejado, y Martina diseñaba los interiores. Al principio costó arrancar, faltaban clientes, pero con paciencia lograron el primer gran encargo, renovar la casa de campo de los padres de un hombre influyente. El proyecto fue aprobado y, al terminarlo, Florencio tuvo una idea. Podemos ofrecer proyectos completos, diseño y obra. Solo necesitamos una empresa de construcción que colabore con nosotros. Encontró no una, sino dos cuadrillas versátiles dispuestas a trabajar de forma permanente, y pronto el boca a boca empezó a funcionar. En 6 años, su pequeña oficina creció hasta convertirse en una empresa constructora respetable, con equipo de arquitectos y diseñadores. Su único dolor era otro, el embarazo no llegaba. Martina sufría por no poder tener hijos. Florencio la consolaba, diciendo que aún eran jóvenes, que podían dedicar unos años más al negocio y luego ella podría retirarse y dedicarse plenamente a la maternidad. Se hicieron chequeos. Los médicos aseguraron que ella podía quedarse embarazada, que solo era cuestión de tiempo. Otro año pasó, todo seguía igual, y Martina empezó a insistir en que Florencio también se revisara. Al final, él aceptó. Las pruebas confirmaron que ambos eran compatibles y sanos. Entonces decidieron cambiar de aires y aprovechar el próximo cumpleaños de Martina para organizar una pequeña escapada de una semana. La víspera de la celebración, Martina debía recoger un vestido por encargo en el salón. Florencio la acompañó, luego la invitó a una pizzería. De regreso a casa, iban hablando del viaje, riendo, haciendo planes. Martina decía,
este viaje será tan bonito, cuando un fogonazo de luz y un golpe brutal lo interrumpieron todo. Florencio abrió los ojos en una habitación de hospital. A su lado, un hombre con la pierna enyesada. La cabeza le estallaba. Apenas pudo preguntar dónde estaba ni qué había sido de su mujer. Supo que ella estaba en la habitación contigua y que su lesión era mucho más grave que la suya. En el rostro del médico se leía algo que no le gustó nada. Así empezó la parte más dura de su historia. Parte 2. Cuando por fin le permitieron ver a Martina por unos minutos, la enfermera María empujó su silla de ruedas hasta la habitación de al lado. La imagen que vio Florencio lo golpeó en lo más hondo. El rostro de Martina tenía un enorme hematoma, el brazo estaba escayolado, un tubo salía de su boca, el cuerpo inmóvil. María le explicó que las contusiones visibles se curarían, pero lo grave era la lesión en la columna. El neurocirujano aún no había dado un veredicto, pero ya se hablaba de operaciones complejas y de un posible pronóstico sombrío. Florencio sintió que el mundo se derrumbaba. Se agarró a la mano de su esposa y, aunque ella estaba inconsciente, le habló. Marty, mi vida. Hoy es tu cumpleaños. No puedes irte ahora. Tienes que despertar. Te quiero, no puedo vivir sin ti. Vamos a salir de esta, solo despierta y dime que me quieres. En aquel instante, notó cómo los dedos de Martina apretaban ligeramente los suyos. María pensó que lo imaginaba, pero un momento después, la respiración de Martina cambió y el equipo médico entró de inmediato en la sala. Lo echaron afuera mientras la atendían. Para él, aquella media hora de espera fue interminable. El doctor Valverde volvió al cabo de un rato. Tenías razón. Tu presencia ha hecho efecto. Martina ha recuperado la conciencia. La alegría le duró poco. El médico habló con claridad. La situación de la columna era extremadamente complicada, probablemente serían necesarias varias operaciones. Nadie podía garantizar que Martina volviera a caminar. La palabra parálisis ya estaba sobre la mesa. Florencio juró al médico que no abandonaría a su esposa, pasara lo que pasara. Cuando por fin la dejaron verlo despierta, ella ya sabía perfectamente lo que ocurría. La habían informado. Lo miró con lágrimas silenciosas. Él intentó esforzarse por parecer tranquilo. Estamos juntos, Marty. Saldremos adelante, dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. ¿De verdad crees que podrás soportar esto?, preguntó Martina, clavando en él una mirada que lo obligó a ser sincero. Sí. Si tú quieres vivir, la medicina no tiene la última palabra, y yo no voy a ninguna parte. Martina hizo una mueca amarga. Sería más justo que te divorciaras. No quiero condenarte a una vida entera al lado de una lisiada. No quiero que me mires con lástima. No digas tonterías, se ofendió él. ¿Crees que si tú fueras la sana y yo el inválido, me abandonarías? Jamás lo haría, respondió ella sin dudar. Entonces, ¿por qué piensas que yo sí lo haría? No soy ese tipo de hombre. Martina intentó justificar su miedo. Los hombres tienen necesidades, no siempre son fieles. Él se enfadó. No metas a todos en el mismo saco. Yo no te compadezco, te amo. Y eso es distinto. Hablaron también de los hijos. Si no podían tenerlos de forma natural, existía la gestación subrogada, la adopción. Florencio estaba dispuesto a todo. Martina lloró, pero en lo profundo de su corazón se aferró a esas palabras. Durante el año siguiente, se sometió a 6 operaciones. El resultado fue ambiguo. Recuperó sensibilidad en las piernas, podía moverlas ligeramente, pero el pronóstico seguía siendo reservado. Caminar sin ayuda parecía poco probable. Un día, en una revisión, apareció una nueva sombra, detectaron un tumor en la columna. Ese diagnóstico fue la gota que colmó el vaso. Martina se negó a someterse a nuevas cirugías. Llevaba demasiado tiempo viviendo entre paredes de hospital. No soportaba más pruebas, agujas, rehabilitaciones eternas que no llevaban a ninguna parte. Quiero ir a casa, le dijo al médico, cortante. Lo que tenga que pasar, que pase allí. Mientras ella estaba internada,
Florencio hizo algo que nadie le había contado. Diseñó y construyó una casa de una sola planta, adaptada a sus necesidades, con todos los detalles pensados para una persona con movilidad reducida. Cuando llegó el día del alta, Martina se sorprendió al notar que el camino habitual hacia el piso no era el mismo. ¿A dónde vamos? A casa, respondió él, sonriendo. La puerta automática se abrió a su paso, el coche entró al patio y ella vio el césped, la piscina, el cenador y la casa amplia, sin escaleras. Por dentro, todo estaba pensado: un salón grande, una cocina cómoda, baño accesible, dormitorio, despacho y una habitación para la futura asistenta. ¿Asistenta?, frunció el ceño Martina. Florencio, anticipando los celos, explicó que había contratado a una mujer de 52 años, con experiencia, nada de jovencitas esculturales. Lo que ella no sabía todavía era que esa mujer, Blanca, tenía formación médica y experiencia cuidando a personas con discapacidad, algo que Florencio había exigido en secreto. La vida empezó a coger cierta rutina. Florencio se iba a la oficina, Martina trabajaba desde casa con sus diseños, Blanca se ocupaba de la limpieza, la cocina, las compras. Poco a poco, las dos mujeres se hicieron cercanas. Tomaban té en el salón, charlaban durante horas. Martina le abrió su corazón, le contó su infancia en el orfanato, el abandono de su madre, el odio que había sentido durante años. ¿Nunca pensaste en buscarla?, preguntó Blanca. Lo pensé muchas veces. Pero, ¿para qué? ¿Para escupirle en la cara lo que hizo? La vida no va hacia atrás. Ella tomó su decisión. Que cargue con su culpa, contestó Martina. Yo ya tengo suficiente con lo mío. Blanca, que decía no ser muy religiosa, comentó que creía en una especie de tribunal superior que pone a cada uno en su sitio. La conversación quedó ahí. Pasaron 6 meses desde que Martina volvió a su nuevo hogar. Una mañana, se despertó y se sintió fatal. Llamó a Blanca. No te preocupes, voy a llamar a un médico, propuso la mujer. ¿Para qué?, se negó Martina. Ya me han hecho de todo. Ese tumor, estoy cansada de cirugías, procedimientos y falsas esperanzas. Prefiero vivir lo que me quede en casa. En una semana, sus brazos comenzaron a fallar y las piernas dejaron de responder por completo. Martina se encerró en sí misma. Pasaba los días en la habitación, no quería comer, dejó de trabajar. Florencio no soportaba verla así. Empezó a quedarse hasta muy tarde en el trabajo, refugiándose en informes y proyectos. Él se decía que era por el exceso de tareas, pero Blanca entendía que huía del dolor. Veía cómo Martina soltaba las riendas y ya no quería luchar. Cada intento de conversación acababa en silencio. Un día, Blanca volvía de hacer la compra. Tomó un taxi y, al bajar frente a la casa, vio a un hombre de unos 60 años, de aspecto correcto, tratando de mirar por encima de la valla. ¿Qué busca?, preguntó ella con dureza. Allí casi no había desconocidos, era una zona de casas de lujo. Disculpe. ¿Martina Castro vive aquí?, preguntó el hombre educadamente. Solo necesito saber si está bien. Blanca se puso en guardia. Castro era el apellido de soltera de Martina. Sí, vive aquí. Pero ahora no está para visitas. ¿Quién es usted? Mi nombre es Daniel Domingo. Creo que soy su padre. A Blanca casi se le cayó la bolsa de la compra. ¿Su padre? ¿Y dónde estaba usted cuando su hija estaba en un orfanato, sola, rota, esperando que alguien la quisiera? Daniel no se ofendió. Le pidió un minuto para explicarse. Entraron a la cocina, Blanca puso café y él contó la historia. Había estado enamorado de la madre de Martina muchos años atrás. Ella lo había rechazado por otro hombre con más dinero. Dolido, se marchó de la ciudad, terminó trabajando en el extranjero, se formó, volvió al país y se instaló en la capital como médico rehabilitador. Durante años no supo nada de Mónica Castro. 2 meses atrás, su hermana lo llamó. Mónica estaba muriendo de cáncer y lo buscaba desesperada. Daniel fue a verla.
En la cama del hospital, ella le confesó que no solo lo había rechazado, sino que había tenido una hija suya y la había dejado en un orfanato. No le contó nada entonces por vergüenza. Ahora, al borde de la muerte, quería al menos pedirle que encontrara a la niña y le pidiera perdón en su nombre. Me dijo que orfanato era el año en que llevó a la niña y que se apellidaba como ella. Yo, no sé si podré perdonar algo así. Pero mi culpa es otra, no saber que mi hija existía, terminó Daniel. A Blanca se le encogió el corazón. Por sus ojos veía que aquel hombre sufría de verdad. Le contó, a su vez, lo ocurrido con el accidente, la parálisis, el supuesto tumor. Daniel escuchó con atención profesional y con angustia de padre. ¿Puedo verla?, preguntó. Martina está muy deprimida. Tendría que prepararla, empezó Blanca, cuando sonó el timbre de emergencia de la habitación de Martina. Martina se sentía tremendamente mal. Blanca aprovechó. Marty, rompí un poco el acuerdo. Tengo aquí a mi hermano. Es médico rehabilitador. ¿Puedo llamarlo para que te eche un vistazo? Me da igual, respondió ella, agotada. Adelante. Daniel entró. No fue así como había imaginado el encuentro, pero la vida no siempre deja elegir. Tuvo que tragarse la emoción y convertirse en médico. Empezó a explorar, preguntando con calma dónde le dolía, desde cuando no sentía las extremidades, qué operaciones le habían hecho. La examinó largo rato, presionó puntos de la espalda, comprobó la sensibilidad, analizó la protuberancia que los médicos habían llamado tumor. «Puedo ayudarte», dijo por fin, levantando la vista. «Si confías en mí y tienes paciencia, vas a caminar». Blanca casi se atraganta. Martina, que hacía tiempo no había oído palabras de esperanza, reaccionó con sarcasmo. «Todos los médicos me han dicho que no tengo ninguna posibilidad. ¿Por qué debería creerle a usted? Porque asumo la responsabilidad de lo que digo. Trabajo en una clínica de la capital, puedes buscar mi nombre en la página web. Soy rehabilitador. No eres mi primer caso grave», explicó él con serenidad. Para convencerla, presionó un punto por debajo de la rodilla. La pierna de Martina respondió con un movimiento involuntario, una especie de cosquilleo que ella no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. «¿Cómo lo ha hecho?», preguntó, sobresaltada. «Digamos que esa masa en tu columna no es exactamente lo que te dijeron. Pero ahora no importa el término. Lo importante es que hay algo que se puede hacer», respondió Daniel. Martina lo miró con mezcla de desconfianza y curiosidad. Ese hombre le inspiraba una extraña calidez. Acordaron trabajar juntos. Él le pidió que no hiciera ningún ejercicio sin su autorización, que no intentara acelerar el proceso por impulso. «Queremos resultados, no heroísmos», le dijo. Acordaron sesiones 6 días por semana, masajes, manipulación de columna, ejercicios específicos, medicamentos. Los domingos, Blanca seguiría un plan escrito. Había solo una condición, que Florencio no se enterara todavía. Martina no quería levantarle esperanzas antes de saber si aquello funcionaría realmente. Las primeras 2 semanas no hubo milagros visibles, pero ella empezó a notar más fuerza en manos y piernas. Su estado de ánimo mejoró. Su relación con Florencio, en cambio, empeoraba. Él llegaba cada vez más tarde a casa, a veces ni regresaba a dormir. Martina lo entendía en parte, pero el dolor seguía ahí. Una noche, mientras lloraba, le cruzó por la cabeza un pensamiento venenoso: quizá ya tenga a otra. Al día siguiente, Daniel la encontró desganada y triste. Ella confesó que le dolía el corazón. Él, al principio, lo tomó literalmente y se asustó. Después, comprendió que hablaba del corazón emocional. Le dijo que no sacara conclusiones precipitadas, que Florencio también estaba agotado y asustado, que muchas veces la huida era solo una forma torpe de protegerse del dolor. Poco a poco, Daniel y Martina se hicieron más cercanos. Un día, ella le preguntó si tenía esposa, hijos. Él confesó que nunca se había casado, pero que se había enterado hacía poco de que tenía una hija adulta. ¿Y se lo has dicho?,
preguntó Martina. No. Tengo miedo de su reacción. Me pregunto si puede perdonarme por no haber estado ahí. Si mi padre tocara ahora mismo la puerta y dijera, Martina, soy tu papá, yo saltaría hasta el techo de alegría, respondió ella. Yo no perdono la traición, pero tú no traicionaste a tu hija. No sabías de su existencia. Aquella frase le atravesó. Daniel salió de la habitación con el corazón desbocado. Esperó unos segundos junto a la puerta, respiró hondo, llamó, abrió de nuevo y dijo, Martina, hola, soy tu padre. El silencio fue total. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, sin poder procesar aquellas palabras. Luego, las lágrimas brotaron abundantes. Él se sentó junto a la cama y le contó la historia completa desde su juventud, paso a paso. Cuando terminó, Martina permaneció un rato muda y luego susurró, ¿puedo abrazarte? Se abrazaron largo rato. Martina repitió que jamás había soñado con algo así, no solo tenía un padre vivo, sino que, además, era un hombre que había venido a ayudarla, a pelear por su recuperación. Lo aceptó sin rencor, porque entendía, él no la había abandonado, simplemente nunca había sabido que existía. Desde ese día, se llamaron padre e hija sin miedo. Las sesiones se volvieron más largas y afectuosas, hablaban, reían, lloraban. Daniel se mudó, en la práctica, a su vida diaria. Las tardes, cuando Florencio todavía estaba en la oficina, ellos entrenaban, por la noche, a menudo charlaban por videollamada. A Martina le costaba encontrar el momento de contarle a su esposo el milagro de la aparición de su padre. Y Florencio, viendo luces encendidas a horas extrañas y oyendo trozos de conversaciones que no entendía, empezó a imaginar lo peor. Parte 3. Una noche, Florencio llegó a casa cerca de las 11. Solo la luz del salón seguía encendida. Pensó que Blanca ya dormía y que Martina estaba descansando. Escuchó voces provenientes del salón, la de Martina y la de un hombre. Se acercó a la puerta entreabierta y se quedó inmóvil. Te estoy tan agradecida. No sé qué habría hecho sin ti. Has llegado a mi vida justo a tiempo, decía Martina con ternura. Deja de darme las gracias. Te quiero y haré todo lo posible para que te sientas bien, respondió una voz masculina por videollamada. ¿A qué hora vendrás mañana? A la de siempre, aunque quizá llegue un poco más tarde, tengo que comprarte algo. Te llamaré cuando estés cerca. Vete a dormir ya, es tarde. Te abrazo, te quiero. Yo también te quiero. Hasta mañana. El corazón de Florencio se heló. Salió del pasillo trastornado. Toda la noche se envenenó con pensamientos, la encontré en el hospital y ya tenía a alguien. Está fingiendo, manipulando mi compasión. Blanca seguro que lo sabe y se ríe de mí. Soy el último idiota en enterarse. Cogió una botella de vino, bebió más de la cuenta, se asomó al dormitorio. Vio a Martina dormida. Algo en la postura de su cuerpo le pareció extraño. El brazo derecho estaba apoyado por encima de la cabeza, en la almohada. Pero ella no puede levantar los brazos así, me ha mentido. Si puede moverse, ¿qué más me oculta? Tomó una decisión impulsiva, al día siguiente fingiría ir a trabajar y volvería sin avisar, sobre las 10 u 11, para atraparlos en el acto. A la mañana siguiente, salió de casa como siempre, le dijo a Blanca que llegaría tarde y que no le preparara cena. Blanca, sin sospechar nada aún, asintió. Luego, Martina se levantó a las 9, desayunó y esperó a su padre. Blanca estaba nerviosa, se había dado cuenta de que Daniel le gustaba más de lo que quería admitir. Confesó a Martina, avergonzada, que se ponía roja cada vez que él llegaba. Martina, divertida, le prometió investigar si Daniel estaba libre. En ese momento, él llamó y dijo que llegaría en 10 minutos. Florencio, por su parte, regresó a casa alrededor de las 10:30. Entró sin hacer ruido. Vio a Blanca en la cocina, preparando la comida, tan nerviosa que dejó caer un plato al suelo cuando lo vio. ¿Qué haces aquí tan pronto?, preguntó ella, alarmada. Vivo aquí, ¿recuerdas?, respondió él,
entre dientes. ¿Dónde está mi mujer? En su habitación, contestó Blanca, intentando pensar cómo advertirlos. Florencio no escuchó más. El enojo y los celos lo cegaban. Abrió de golpe la puerta del dormitorio y vio a Daniel inclinado sobre la espalda de Martina, dándole un masaje terapéutico. Sin mediar palabra, Florencio lo agarró por el hombro, lo giró y le soltó un puñetazo directo en la cara. Daniel, tomado por sorpresa, cayó sobre la cama. Florencio estaba a punto de rematarlo cuando Martina, con un movimiento que él no había visto desde hacía mucho, se incorporó y prácticamente saltó hacia adelante, cubriendo a su padre. «No lo toques». «Es mi padre», gritó. Florencio se quedó helado, como si le hubieran vaciado un cubo de agua fría por encima. «¿Tú, qué?» «Mi padre», repitió Martina, respirando agitadamente. «Lo que acabas de hacer es pegarle a mi padre». Florencio miró a Daniel, a Martina de pie junto a la cama, a su pierna aún insegura, y se dio cuenta de la magnitud de su error. Se dejó caer en una silla, aturdido. Cuando Daniel y Blanca salieron al salón, Martina le contó a Florencio todo. La aparición de Daniel, la verdadera historia de su nacimiento, el trabajo de rehabilitación secretamente organizado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, dolido pero más calmado. «Quería darte una sorpresa. Y no estaba segura del resultado. Si no funcionaba, no quería que sufrieras más», respondió ella, bajando la mirada. «Pero tú, en lugar de preguntar, pensaste lo peor de mí». Florencio se sintió avergonzado. Había roto la confianza que tanto valoraban. Se disculpó ante ella, luego fue a pedir perdón a Daniel. «No imaginé que fuera usted el padre de Martina. No tenía derecho a reaccionar así, por favor, perdóneme», dijo, sinceramente arrepentido. Daniel, con el labio un poco hinchado, sonrió. «No te preocupes. Se curará antes de la boda». «¿De qué boda?», preguntó Martina, sorprendida. «De la mía, por supuesto», respondió Daniel, mirando de reojo a Blanca. «Espero que no penséis divorciaros por mi culpa». Todos rieron. La tensión se rompió. A partir de ese día, ya no hubo secretos entre ellos. Martina pidió a Florencio que su padre se mudara definitivamente con ellos para estar más cerca y ayudar en la rehabilitación. El tiempo pasó. Gracias al trabajo constante, a la disciplina de Martina y a la experiencia de Daniel, la mejoría se hizo evidente. Primero pudo mantenerse en pie unos segundos, luego dar pasos con andador, más tarde, moverse brevemente apoyada en un bastón. Sus manos recuperaron fuerza y sensibilidad casi por completo. Una noche, Daniel y Florencio charlaban en el cenador del jardín. Florencio le preguntó cómo era posible que los médicos se hubieran rendido y, sin embargo, Daniel hubiera logrado un progreso tan grande. «Verás», explicó, «lo que tomaron por un tumor era en realidad una hernia de disco muy avanzada. A veces la imagen radiológica confunde». En lugar de centrarse en la rehabilitación, se limitaron a proponer más bisturí. «Eso pasa más a menudo de lo que crees. Sin ti, no sé qué habría sido de nosotros», reconoció Florencio. «Déjalo ya. Solo hice lo que un padre debe hacer. Además, Martina ha trabajado durísimo. Sin su voluntad, no habría avanzado así». Daniel tenía otra propuesta: vender su piso en la capital y construir una casa más grande en el terreno, para que los 4 vivieran juntos, cada uno con su espacio, un dormitorio para Martina y Florencio, otro para Daniel y Blanca, cuartos de invitados, un despacho amplio para ella. Florencio estuvo de acuerdo enseguida, quedaba consultar a las interesadas. Cuando entraron en el salón, encontraron a Martina y Blanca discutiendo animadamente los preparativos de una boda. Resulta que Daniel había pedido la mano de Blanca de forma muy teatral. Apareció una tarde con un ramo de rosas, un anillo precioso y la frase directa: «Querida Blanca, ¿quieres ser mi esposa?». Blanca, que ya había llorado pensando que él no la veía de esa manera, casi se desmayó de alegría. Aceptó.
La única condición que pusieron fue atrasar la boda hasta que Martina pudiera caminar por la casa sin andador. Querían que fuera ella quien la acompañara, como símbolo de la nueva vida. Martina, por su parte, aceptó encantada la idea de la casa grande, pero añadió otra sorpresa. Podéis empezar a construir mañana mismo. Y en unos 8 meses, tendréis que ampliarla de nuevo. ¿Por qué?, preguntó Florencio, desconcertado. Porque falta una habitación en el plano, la de la guardería, dijo ella, sonriendo de forma traviesa. Florencio la miró sin entender, hasta que Daniel exclamó: en 8 meses seré abuelo, ¿y tu padre? Martina asintió. Se había hecho pruebas, estaba embarazada. Florencio la abrazó con tanta fuerza que ella tuvo que reírse y recordarle que todavía era frágil. El médico confirmó que, por seguridad, el parto sería por cesárea, pero que no había mayor peligro. Una semana después, Daniel y Blanca se casaron en el mismo restaurante donde años antes Florencio y Martina celebraron su boda. Fue un evento íntimo, pagado por los jóvenes que, esta vez, eran los hijos. Como regalo, les ofrecieron un viaje al mar. Blanca, que nunca había salido de su entorno humilde, casi no podía creérselo. Mientras ellos disfrutaban de su luna de miel, Florencio y Martina terminaron el proyecto de la nueva casa grande. Esperaron a que Daniel y Blanca regresaran para iniciar la construcción. Para cuando la obra estuvo casi terminada, llegó el gran día. Martina dio a luz a una niña sana. La llamaron Esperanza, porque fue precisamente la esperanza la que Martina se negó a dejar morir, la que Daniel trajo consigo, la que Florencio aprendió a no traicionar, y la que Blanca alimentó con su cuidado silencioso, la que permitió que aquella historia, empezada con traición y abandono, terminara en una familia completa, unida, fuerte. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete al canal.